¿En qué consta nuestra situación problema? En el año del 2014, en la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, ocurrió un derramamiento muy severo de hidrocarburos. Este derramamiento fue producto de una refinería de Pemex. ¿En qué afecta? Principalmente no solo fue afectada la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, sino que este problema se esparció por otras ciudades tales de estados como Veracruz, como Tamaulipas, incluso a otros países en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¿En qué afecta? Lo que ocasionó este problema es que estos hidrocarburos tuvieron una mezcla con agua. Esta agua fue esparcida por varios ríos. Entre los principales sería el río San Juan. ¿Cómo es que afectó? Al mezclarse estas dos sustancias, el agua se volvió tóxica. Si bien después de un tiempo ya no se veía el resultado en físico, pero seguía siendo agua intoxicada. Lo que pasa aquí es que esta agua era usada por muchas personas para regar sus cultivos, incluso para bien de sus animales. Como el agua fue contaminada, tanto animales como cultivos fueron severamente afectados. Vamos a hablar de qué está constituido esto. Principalmente la sustancia que se debió haber esparcido fue petróleo. El petróleo es una mezcla muy compleja en la que contiene hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Es un compuesto hecho por átomos de carbono y de hidrógeno. Estos, si bien desglosan a lo que es el benceno, el metano, el hexano, entre otros. Sin embargo, la sustancia de petróleo no solo contiene los hidrocarburos que acabo de mencionar, sino que también contiene elementos como lo son el azufre, el nitrógeno y el oxígeno, que entre ellos mezclados llega a ser un producto, más bien una sustancia muy tóxica. Sin embargo, no solo tenemos esta sustancia, sino que esta sustancia se llegó a mezclar con el agua, que es otro compuesto. A continuación, se presentará el marco teórico. La polaridad. Para determinar la polaridad de una molécula es necesario analizar cada átomo individualmente y su electronegatividad. Para determinar la electronegatividad, buscamos en la tabla periódica el número que en este ejemplo para los hidrocarburos que son compuestos de carbono e hidrógeno. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Es necesario obtener la resta de estos componentes para luego obtener si es polar o no polar. Aquí vemos que la diferencia es de 0.4, lo cual dice que es un enlace covalente no polar. Y eso significa que no hay ningún electrón, no hay ningún átomo jalando electrones y haciendo que tenga una desviación, una pequeña polaridad hacia un lado, así creando una molécula polar. Hay algunos casos donde si checamos la electronegatividad, parece no ser una molécula polar, pero también se tiene que checar la geometría molecular para ver si tiene una simetría, puede que todos los átomos estiren los electrones al mismo lugar, entonces cancelando así las polaridades, aunque tengan una electronegatividad muy diferente. Después están las propiedades de los hidrocarburos. Para determinar las propiedades es necesario saber que es la masa molar, la densidad, el estado, el punto de ebullición y el punto de fusión y la solubilidad en agua. La masa molar determina cuánto pesa un gramo, cuánto pesa un mol en gramos por mol, y también podemos ver que la densidad es cuánto espacio ocupa la masa dividida en el volumen. Así obtenemos la densidad de una molécula. Y el estado en el que se encuentra a temperatura normal, es decir, podemos ver que puede ser gas o líquido o sólido. El punto de ebullición es el punto en el que empieza a evaporar eh, el compuesto, y el de fusión es en el que se empieza a derretir, y el cual es diferente para diferentes compuestos. Y también la solubilidad en agua, lo cual es muy importante en esta situación, ya que cuando una molécula es polar y otra no polar, no tienen buena solubilidad en agua, y
como en los derrames de petróleo no se mezclan, se quedan separados, formando una capa arriba y haciendo que no pueda pasar la luz, creando mayor problema. Continuando el marco teórico con las interacciones moleculares, estas se deben a la simetría o asimetría que tiene una molécula. Por ejemplo, las moléculas muy simétricas tienden a estar en la dispersión de London, las asimétricas en el dipolo-dipolo. Puentes de hidrógeno se incluyen cuando existe un hidrógeno interactuando con un nitrógeno, oxígeno o flúor o un mismo hidrógeno, y el ion dipolo cuando una molécula dipolar interactúa con un ion y los niveles de energía van hacia abajo. El principio de Le Chatelier explica que todo tiende al equilibrio químico. Por ejemplo, al disminuir la presión, el volumen tiene que aumentar. Y si no se puede disminuir el volumen, la temperatura tiene que aumentar y así estas variables tienen que encontrar un control en el equilibrio químico. Procediendo con los calentadores electrostáticos o los deshidratadores electrostáticos, estos se aplican a las moléculas polares, en este caso del agua, cuando se quieren separar de los petróleos de los hidrocarburos. Al los hidrocarburos ser no polares, no les afectan los campos eléctricos y inducen una carga en los campos del agua, haciendo que las fuerzas intermoleculares se acentúen y sean más fuertes. Propuesta la solución. Siguiente, gracias. Primeramente, el agua residual se almacena en un contenedor esférico debido a que esta es la figura geométrica que maximiza las interacciones moleculares. Se permite pasar el tiempo para que las diferencias de densidades separen el mayor porcentaje posible de la mezcla. Se aplica una decantación para separar la mezcla lo mejor posible. Siguiente. El agua resultante de la operación se remueve a un sistema de disminución de presión mediante un pistón, como explicó Mauricio anteriormente. De acuerdo al principio de Le Chatelier, al disminuir la presión, naturalmente el volumen aumentará, siendo los más propensos a vaporizarse aquellos con temperatura de ebullición más baja. Es decir, los hidrocarburos serán más propensos a vaporizarse. Antes de regresar la presión al sistema, se le aplica un campo electrostático al agua, intensificando las fuerzas intermoleculares entre dipolos. Debido a que los hidrocarburos son no polares, estos no se ven afectados. Siguiente. Se devuelve la presión a 1 atm, sin embargo, debido a que las fuerzas intermoleculares de las moléculas de agua aumentaron, la tensión superficial es mayor, por lo que los hidrocarburos quedarán reposados en la superficie del agua. Finalmente, se decanta nuevamente el agua y la mayor cantidad de hidrocarburos ya fue removida. Esta solución solo aplica a las aguas residuales antes de ser vertidas a los ríos, al río en este caso. Conclusión. Siguiente. Este problema tiene un impacto masivo en el ecosistema y en las sociedades que viven cerca del derrame. Empieza con una capa de hidrocarburos en la superficie del agua que afecta la penetración del sol en las profundidades donde viven las plantas y los animales. Gracias a la falta del sol empieza a ocurrir una falta de oxígeno y esto llega a que los pescados y animales dentro del agua empiezan a morir, como podemos ver en las fotos. No solamente afecta a los pescados, sino a los aves y otros animales acuáticos. Siguiente. La contaminación de hidrocarburos no solamente afecta a animales, sino a las personas que viven por cerca de ahí, como ya había dicho. Podemos ver en la primera foto que el agua está perfectamente limpia y usable, pero en las otras dos fotos podemos ver cómo los hidrocarburos cambiaron todo y esta ahora está sucia y inusable. Esto viene mal, o sea, en dos partes. Ya el agua es inusable y es intomable y ya no se puede usar para la agricultura, como podemos ver en el lado derecho de la foto del río. Hay como una planta de agricultura que pues ya no van a poder usar esa agua. Y después siguiente. Tristemente, aunque la contaminación aunque hay una limpia masiva, la contaminación se va a quedar. Y como podemos ver aquí, están limpiando todos los hidrocarburos, pero como quiera, se queda por mínimo 3 años. Este curso me ayudó a comprender principalmente lo que es la teoría de líquidos y cómo es que los líquidos interactúan entre ellos de acuerdo a sus fuerzas intermoleculares.
A mí este curso me ayudó a comprender mejor la situación problema, pues entendí qué es la polaridad y su impacto a la hora de tratar las aguas residuales utilizando calentadores electrostáticos. A mí me ayudó a comprender lo que pasa cuando los hidrocarburos caen en el agua y por qué es un problema tan grande.